Hola chicos, buen día a todos, muy buenas tardes y buenas noches, lo que sea para el momento que lo vayan a ver. A nuestros compañeros de YouTube, los que nos siguen usualmente para la lectura de los libros de la ley del 1, son las 9 de la mañana en Uruguay, las 4:03 en realidad de la tarde en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Y para los que nos siguen en YouTube, muy buenos días también. Entonces, la idea de hoy es conversar un poco acerca de las sincronicidades en el despertar de la conciencia. Ese es el título de la charla de hoy. Y es un poco una introducción a lo que es las charlas, si se quiere, acerca de la realidad en la que vivimos. Para esta charla, por supuesto, sirve de base que repasen los videos que hemos realizado acerca de las lecturas de la ley del 1 para que puedan interiorizarse un poco más en este conocimiento que estamos tratando de llevar, si se quiere. Estamos estudiando estos libros entre todos. Buenos días Ninoska, buenos días Alicia, buenos días Ana María, ¿cómo están? Entonces, la idea justamente es que a través del entendimiento de la realidad en la que vivimos podamos nosotros despertar cada vez más nuestra conciencia y actuar en consecuencia, por supuesto. Hoy puse la publicación para los que lo vieron, para los que son del grupo Awakened Travelers de Facebook, varias de las sincronicidades que me han ocurrido a mí con respecto a números. Hemos hablado ya anteriormente de la secuencia del número 14 que me ha seguido tanto en mi casamiento, el nacimiento de mi hija y lo que iba a ser el nacimiento de mi hijo también. Hemos hablado, les conté también cómo cada vez que iba a tomar un bus me tocaba el asiento 14. El 14 siempre se dio mucho a lo largo de mi vida y por supuesto que de joven, bueno, no es que no sea joven, pero cuando empezó empezaron esas sincronicidades a ocurrir en mi vida fue cuando fui a la Academia de la Fuerza Aérea en Uruguay, y esos eran los buses que me iba a tomar justamente para ir de mi ciudad natal hasta la capital, de la ciudad de Maldonado en Uruguay a la capital Montevideo de Uruguay. Entonces, eso fue el primer paso, si se quiere. Pero en aquel momento no lo entendía, o ni siquiera lo tomaba como una coincidencia, ¿verdad? Justamente es lo que siempre queremos que es, una coincidencia, algo que es aleatorio y que no tiene relación con nada. Entonces, no se me despertó en aquel momento la interrogante, o no sé, no se me prendió la lamparita, como decimos, ¿verdad? Lo tomaba como una gracia, pero en realidad nunca lo relacioné con nada más. Pero sí llama la atención tantas coincidencias, por supuesto. Después, como les he contado varias veces, a lo largo de mi carrera como piloto de aerolínea, tuve encuentros con objetos voladores no identificados y entendí finalmente que había ahí algún mensaje, alguna comunicación que quería ocurrir. Entonces, por supuesto, tuve que ponerme a trabajar en el entendimiento de cosas que o para las cuales no había sido entrenado para pensar, ¿verdad? De materiales que nunca llegaron a mi poder. Por eso las circunstancias de la vida llevaron a que conociera a personas que me fueron hablando del tema. Fui conversando con otros pilotos acerca de sus avistamientos, a ver si habían visto algo, y muchos pilotos me empezaron a decir que sí. De todo esto hemos hablado a lo largo de nuestras lecturas y podrán ver en el canal también cuando hago las charlas en público al respecto, que cuento mis iniciaciones, si se quiere, en el mundo de la ufología. Entonces, como puse allí en el artículo o en la publicación de Facebook, mi número de empleado en mi aerolínea anterior era 13276 y comencé a ver, después que vine aquí a vivir a Medio Oriente, que se daba mucho esa misma combinación en matrículas de vehículos a mi alrededor, ¿verdad? Si salía de algún lugar veía un vehículo estacionado frente al mío con esa matrícula, o
iba a algún centro comercial y un vehículo se paraba, pasaba por delante mío con ese mismo número de matrícula, o iba a alguna meditación o alguna de las charlas y un vehículo estaba en el camino con esa misma matrícula. Hoy mismo, cuando fui a hacer la meditación al desierto, un vehículo aparece por mi derecha, el vehículo blanco, creo que era un Renault, puse ahí la imagen, no se distingue perfectamente, pero es la misma combinación. Entonces, creo que puse cerca de unas 80 fotos al respecto. Hay otras combinaciones de números también que tienen su historia, cada una de esas fotos tiene su historia, por supuesto. En la que estoy con dos personas, uno de los chicos es Mariano Sorensen y otro es Rafael Ulloa. Mariano Sorensen es el dueño del canal El Nuevo Tiempo, que entrevista a personas que han tenido contactos con seres de otros mundos, y él vino por aquí a Dubái. Hicimos una charla acerca de la conciencia y los cambios planetarios. En esa foto también está el señor Rafael Ulloa, que es del Grupo Rama Uruguay, instructor del Grupo Rama Uruguay, que vino y nos habló de sus experiencias también, e hicimos trabajos y adquirimos los conocimientos del Grupo Rama aquí en Dubái. Hicimos meditaciones en el desierto también, hicimos las prácticas de contacto y dieron resultado, por supuesto, aquí en Dubái. Y después con el grupo de aquí hemos ido varias veces, hemos hecho esas prácticas y hemos tenido también resultados de contacto muchas veces. Entonces, ¿qué sucede aquí con las sincronicidades? Es imposible, matemáticamente imposible, creo, que esas cosas puedan darse sin una razón aparente. A lo que voy, a lo que quiero, a lo que trato de llegar con todo esto, es a abrir su mente, si se quiere, su imaginación, para que nos demos cuenta de justamente que la realidad en la que vivimos no es una realidad material tal y como nos han enseñado, ¿verdad? Esa es nuestra percepción. Pero cuando abrimos nuestra conciencia, cuando expandimos nuestra conciencia, empezamos a captar diferentes realidades, diferentes cosas que nos hacen entender que no estamos en un mundo tan sólido, tan material como el que nos imaginamos. Entonces, como cuando vamos al desierto y las personas ven las luces en el cielo y estas luces se detienen, cambian de dirección, hacen destellos, flashes de luces, y es una experiencia maravillosa. Y entender que estamos acompañados, que los seres de otros mundos están ahí afuera, es muy interesante. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que las personas quieren repetir la experiencia y van de nuevo al desierto y hacen las prácticas y miran hacia arriba y ven los flashes nuevamente y quieren ir otra vez, y eso es muy interesante siempre, pero no vamos más a lo profundo del asunto. No nos preguntamos quiénes ocupan esa nave, por qué están ahí, por qué nos saludan, cuál es su objetivo y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el conocimiento que transfiere el Grupo Rama a través de tantos años de contacto. El Grupo Rama se formó en 1974 y desde ese momento han tenido contacto. El contacto, como se los he dicho, empezó en el desierto de Chilca, en Perú, con el señor Sixto Paz y su hermano Charlie Paz, que tuvieron un encuentro directo con seres de otros mundos, vieron su nave, y ese fue un encuentro programado, ya que habían tenido un mensaje psicográfico que los citó a ese lugar. Así fue el comienzo del Grupo Rama. Entonces, a partir de ahí comenzaron ellos a recibir comunicaciones telepáticas y a recibir información de estos grupos. Y justamente creo que la principal enseñanza de estos grupos es que el contacto no es en realidad con ellos. El objetivo no es hacer contacto con ellos, sino que hagamos contacto entre nosotros, entre la humanidad, para que aprendamos a vivir de una manera diferente, para que entendamos que vivimos en una realidad diferente. Todo el material necesario ya está aquí en este planeta, está en libros, está en viejas tradiciones, está en las culturas. En todas las culturas existen seres que vienen de otros mundos, los ángeles. Aquí el Corán le fue dado por el arcángel Gabriel al profeta Mohammed. Vemos en las figuras de la India, en los libros sagrados de la India, los vimanas, los vehículos, los palacios voladores. En definitiva, siempre ha existido en nuestra civilización una manifestación de seres de otros mundos, ¿verdad? Entonces, hoy lo que tenemos que hacer en nuestra nueva era en que nos encontramos, la era de Acuario, ya hemos dejado atrás la era de Piscis, ahora tenemos que hablar las cosas claras, tenemos que contar nuestras experiencias en general para ir contagiando al resto del mundo en este nuevo camino, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo es que se producen todas esas sincronicidades? ¿Cómo es posible que todos esos autos, y solo puse creo que 80 fotos, pero son muchas más? Entonces, ¿cómo es posible que eso suceda? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y profundizar en ese conocimiento, buscar las respuestas. Al final, no es solo el encontrar la respuesta lo importante, sino la búsqueda de las mismas, ¿no? La búsqueda de las mismas es lo que nos da a nosotros la experiencia, la confianza, al final, de aquello que obtenemos, ¿verdad? Y muchas veces ese gran conocimiento que vamos a obtener está confirmado a través de las famosas sincronicidades. Uno de los trabajos que hace el Grupo Rama, por supuesto, es la confirmación de las comunicaciones. ¿Qué significa esto? Que cuando se reúnen en grupo, hacen las meditaciones, reciben las comunicaciones telepáticas y después hacen una depuración de las comunicaciones. Las comparan, los que recibieron comunicaciones las comparan entre ellos y sacan el común denominador de la comunicación, para entender entonces de que justamente esa es una confirmación de la veracidad de la información, ya que varias personas han recibido el mismo mensaje. Entonces esto es lo mismo, las sincronicidades se dan para darnos a nosotros una confirmación de aquello que estamos pensando en ese momento, de aquello que estamos haciendo en ese momento. Si nos estamos dirigiendo hacia algún lugar para algo que es importante para nosotros, va a aparecer la confirmación a través de una sincronización. Está ahí también para ayudarnos en nuestro despertar de conciencia y para abrir nuestra curiosidad y para que entendamos justamente aquello que hemos visto tanto, ya creo que han pasado más de 70 horas de lectura de los libros de la Ley del Uno. ¿Por qué quise leer estos libros con ustedes? Justamente para sentar una base para que luego pudiéramos conversar de tú a tú, ¿verdad?, acerca de estos temas que parecen tan surrealistas. Entonces, muchas veces creo que no encontré las palabras para comunicarle a las personas aquello que yo estaba viviendo en esos momentos y lo que había aprendido. Es muy difícil a veces expresar con palabras aquello que se ha dado con experiencias. Entonces es muy importante que ustedes sienten las bases del conocimiento, pero que también busquen su propia experiencia y hagan sus propias prácticas para que tengan también estas sincronicidades, para que también tengan las comunicaciones con sus guías, para que también tengan comunicaciones con seres de otros mundos, que pueden ser lo mismo, ¿verdad? Los guías pueden ser seres materiales o no materiales, en definitiva. Vemos en esas fotos, por ejemplo, y les estaba hablando de las fotos en que me encontraba con Mariano y con Rafael, esa matrícula, que es la misma combinación que me ha seguido por tanto tiempo, estaba afuera del salón donde nosotros íbamos a hacer la charla, la conferencia aquí en Dubái de la conciencia y los cambios planetarios. Entonces creo que era un piso 1 o 2 y cuando bajamos salimos por la puerta y el auto que estaba estacionado allí estaba con esa matrícula. Entonces pueden ver también que la matrícula de mi vehículo tiene la misma combinación, pero en vez de un 3 tiene un 5. Entonces creo que la vibración del número en general es la misma, pero también ha aparecido la sincronicidad con el mismo número. Hoy mismo estaba estacionado en un parking y el auto que estaba enfrente tenía la misma combinación de matrícula que el mío. Entonces, ¿cómo es que eso sucede? Y esa es la gran pregunta. Y ahí está un poco el conocimiento en el que hemos estado trabajando para sentar las bases para esta conversación. Dice, es mala hora español, es hora de la comida acá. Bueno, no importa, lo puedes ver luego en diferido. No hay ningún apuro. Entonces, les estaba diciendo, ahora estamos viendo los arcanos, los arquetipos, las cartas del tarot expresadas aquí en el libro de la Ley del Uno, y vimos la carta número 1, como se llama la matriz de la mente, y vemos al mago, ¿verdad? Y que tiene al lado una caja con un cuadriculado blanco y negro, con un ave adentro, ¿verdad? Entonces hemos hablado bastante de esa caja y la caja representa la ilusión. El ave representa el espíritu que está encerrado en la ilusión de la polaridad, ¿verdad? Del blanco y negro. Pero entonces,
hemos hablado mucho también acerca del velo del olvido, y como el velo del olvido fue puesto para mente, cuerpo y espíritu. Y hemos hablado de cómo hay un antes y un después del velo del olvido. El velo del olvido no ha existido siempre en la experiencia de esta galaxia, sino que se puso para que la experiencia fuera mucho más intensa, la experiencia material fuera mucho más intensa, para que se obtuviera una mayor polaridad, para justamente obtener un mayor resultado de polarización de las personas, de los seres, de las almas que vienen aquí a este mundo a tener una experiencia de tercera densidad. Pero ¿qué pasa? Es momento ya de que nosotros dejemos esa mentalidad atrás, porque ya pasó ese ciclo. Estamos en el momento, como si se quiere, de alguna manera, el momento de la cosecha, ¿verdad? Como tanto se habla aquí en ese libro. Entonces, es momento de que nosotros hagamos esa transición y dejemos atrás la mentalidad de tercera densidad y pasemos a una mentalidad de cuarta densidad. ¿Qué es una mentalidad de cuarta densidad? Es comenzar a penetrar ese velo del olvido, a dejarlo atrás y a entender que vivimos una realidad puramente energética. ¿Qué es lo que se manifiesta en este libro? Se muestra cómo antes del velo ellos venían del mundo no manifestado, venían del tiempo-espacio, ¿verdad? Del mundo etérico, del mundo espiritual, si se quiere, como quieran llamarlo, y encarnaban aquí en el planeta Tierra y no pasaban por un olvido. Ellos sabían de dónde venían, sabían qué venían a hacer aquí. El hecho de que lo supieran hizo que la experiencia no fuera tan rica, ¿verdad? Entonces, como lo expresa aquí el libro y lo cuenta la historia, el creador, el logos o el sublogos, establecieron este velo del olvido para mente, cuerpo y espíritu, para que justamente se olvidara de dónde venimos, nos olvidáramos de qué somos y entonces tuviéramos una experiencia más intensa. Ahora en el contacto con nuestros guías nos están pidiendo, y cuando digo nos es porque estoy trabajando en contacto con Rafael del Grupo Rama Uruguay, y hemos recibido este mensaje a dúo, ¿verdad? Esto nos ha ocurrido anteriormente, y justamente el Grupo Rama lo que establece es que siempre haya una confirmación de las comunicaciones. Me acuerdo cuando Rafael vino aquí, hicimos la charla, al segundo día teníamos que hacer la meditación, y a las 5:55 de la mañana me desperté, si mal no recuerdo ese día, y había tenido un sueño donde hablaba o me decían que ellos iban a dejar ver más, ¿verdad? En el cielo, y otras cosas que en este momento no me acuerdo, pero el mensaje general era ese, que ellos iban a dejar ver más en el cielo. Entonces, cuando me encuentro con Rafael, él me dice que también a la misma hora había recibido un mensaje relacionado. El de él era más largo, él tiene mucho más experiencia que yo, por supuesto, y hablaba de cómo personas de todas las ramas del conocimiento de este mundo iban a comenzar a tener contactos y demás, y que ellos iban a dejar ver más. Al mismo tiempo se recibió el mismo mensaje en Perú, y fue una triple confirmación, si se quiere. Entonces, en una de las sesiones que comencé a hablar acerca del libro y después seguí hablando acerca de mis experiencias, fue justamente porque mis guías también, a través de un mensaje en los sueños, solicitaron que hablara de las experiencias. Y lo mismo hicieron con Rafael. Entonces, justamente hoy en la mañana Rafael me comenta cómo él está teniendo sincronicidades muy fuertes con su número, con el número que lo sigue a él, que es el 8888, y le pidieron que hable acerca de esas experiencias. Y como ustedes pudieron ver ahí en las fotos que puse en el grupo, yo he estado sacando fotos para mi propio libro personal. Voy a acomodar la cámara aquí un poquito, y justamente esas experiencias se han dado, y ahora he entendido que es momento de mostrárselas a ustedes para que vayan entendiendo, para que vayamos entendiendo entre todos justamente esta realidad en la que vivimos. Imagínense ahora que dejamos el velo atrás, ese famoso velo de mente, cuerpo y espíritu, y nos sabemos seres espirituales que hemos venido de ese mundo espiritual a este mundo material, y sabemos cuáles son nuestras capacidades y sabemos cuál es nuestro trabajo a realizar. Entonces,
acerca de nuestras capacidades justamente. Hemos estado hablando mucho de las capacidades de manifestación, de que somos creadores de nuestra realidad, y es de suma importancia entender esto. Entonces, requerimos de una preparación, requerimos de una práctica. Hemos hablado de la preparación antes de dormir, hemos hablado del cuidado de mente, cuerpo y espíritu, pero ¿para qué es eso? Eso es para que vayamos dejando justamente esa tercera densidad atrás, que es lo que nos mantiene anclado. Para hacer o tener resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes, no podemos buscar resultados diferentes haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes. Entonces, el Grupo Rama ha recibido esta información acerca de la preparación requerida por muchos años. Rafael, cuando vino aquí, creo que fue el año pasado, vino 2 veces aquí a Dubái, y Rafael ya tenía 33 años de contacto con seres de otros mundos, ¿verdad? Entonces, existen un grupo de seres no terrestres que se prepararon justamente para esa misión de contacto que está establecida por el Grupo Rama, ¿verdad? Entonces ellos se prepararon por mucho tiempo, estudiaron el ser humano para justamente llegar a esa misión de contacto, para hacer contacto con nosotros, y el Grupo Rama está ya creo que en más de 40 países y con resultados más que obvios. Entonces los invito a que los busquen, a que sigan expandiendo su conciencia, a que sigan buscando sus experiencias para entender y para darse cuenta de que justamente vivimos en una matrix, si se quiere, energética. Entonces, cuando nombramos la matrix, la gente, muchos se asustan y creen que estamos hablando de cuestiones de ciencia ficción, pero justamente, ¿qué es la matrix? La matrix, el concepto de matrix, el concepto de matriz, y toda realidad tiene una matriz energética. La matriz energética de nuestra realidad es justamente eso, energía. No hay una separación como nosotros lo vemos del mundo no manifestado con el manifestado. No hay una separación del mundo espiritual con el mundo material. Es todo lo mismo, estamos todos en el mismo pensamiento, no hay tiempo-espacio, estamos aquí y ahora todos teniendo esta experiencia. Entonces, es muy importante ahora en este tiempo para todas las personas poder llegar a entender estos conceptos. Por supuesto que demora mucho tiempo en llegar realmente a creerlo y a aceptarlo y a integrarlo realmente a nuestra realidad, a nuestro día a día, porque estamos todavía muy metidos en todo el tema diario de lo que está ocurriendo en nuestro planeta, en el drama. Hemos hablado mucho de salir de esa caja, de esa ilusión, para poder crecer espiritualmente y para poder plantar una semilla diferente en este planeta que tanto lo necesita. Entonces, volviendo a las sincronicidades, esas fotos, aproximadamente 80, son solo algunas. ¿Cómo se produce esto? ¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Cuáles son las capacidades que ustedes tienen de manifestar la realidad? Absolutamente todas. Todo lo que ocurre en su vida, a su alrededor, es una manifestación de su realidad. Está ahí, absolutamente todo. El mosquito que vuela a su lado, la mosca que se posó en la comida, es todo una creación de nosotros mismos, de esta matriz de energía para esta co-creación también. Es nuestra energía que se combina con la energía de los otros seres humanos y todos los elementos de este planeta para crear esta realidad. Entonces, les he comentado cómo también a través de las charlas públicas que he realizado, muchas personas me han entregado su conocimiento, me han contado sus experiencias. Les he hablado de estas personas que conozco que los han llevado a otros mundos y que me han contado cómo ellos están en una especie de estasis, en una cámara de conservación, una cámara que no tengo un nombre para eso, pero es una especie de cama tecnológica, y ellos están acostados ahí y se crea un programa, se crea memorias, se crean muchas cosas a nivel computacional, si se quiere, para que ellos ingresen aquí. Entonces ellos pueden ingresar aquí, por ejemplo, no solo de niños, sino pueden ingresar más adelante, y todo lo que recuerdan son memorias puestas por una computadora. O sea, por eso, ¿por qué se puede hacer eso? Justamente porque vivimos en una matriz energética y encima
energética artificial. Hemos visto aquí también en el libro de la Ley del Uno cómo se ha puesto alrededor de nuestro planeta una especie de escudo energético para no permitir el ingreso de seres de otros mundos sin la correspondiente autorización de las jerarquías que cuidan a este planeta. Hemos hablado de las ventanas de oportunidad también que se abren para que exista un balance entre los que quieren el servicio al yo y el servicio al prójimo en este planeta. Por eso es muy importante para los que están escuchando esta charla ahora que lleguen a nuestro grupo Awakened Travelers en Facebook o vean el canal de YouTube Viajeros Despiertos, y ahí van a conseguir todas las charlas en secuencia para que puedan entender más acerca de la realidad en la que vivimos. Han sido muchas las sincronicidades, las experiencias, por suerte, y creo que, como les decía, ahora a nivel general estamos teniendo una situación que requiere nuestro actuar. Ya no es tiempo de estar solo trabajando como observadores, sino todos nosotros actuar en consecuencia para poder dar o para poder poner un rayito de luz en este mundo que tanto lo necesita, porque justamente el intento de los amigos que nos sirven de balance, ¿verdad? Los amigos del servicio al yo, justamente es mantener a esta humanidad en la oscuridad para que no nos demos cuenta de que vivimos en una matriz energética donde nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Por eso es que constantemente ellos ponen situaciones de miedo, de estrés para las personas, porque saben justamente que nosotros somos, a través de nuestra energía, lo que creamos la realidad. Entonces, no nos quieren despiertos. Y lo que nosotros vamos a hacer es despertarnos. Ya de todas maneras no hay vuelta atrás. Ya la energía del planeta está subiendo, y eso lo que hace también es que cada vez más personas puedan tener alcance a estas sincronicidades. No solo porque las sincronicidades le ocurren a todas las personas, pero no se dan cuenta que están sucediendo, ¿verdad? Como les dije que yo no me daba cuenta cuando sucedían aquellas sincronicidades. Pero ahora ese cambio energético va a hacer que todos entremos en este mundo de magia, si se quiere. Cada vez más personas están reportando más avistamientos ovnis, pero no es que ellos antes no estuvieran en nuestro cielo, sino que ahora nosotros somos más capaces de verlos porque nuestra frecuencia vibratoria ha subido, y entonces podemos, si se quiere, emparejar o al vibrar más alto, nosotros vamos a poder alcanzar visualmente o a través del tercer ojo esos otros vehículos que están en vibraciones más altas. Pero además, como nosotros recibimos el mensaje, ellos se van a dejar ver más. Es parte de todo este proceso de despertar de conciencia. Lo que es importante es que lo vayamos entendiendo para que la transición se haga de una manera suave, de una manera coordinada, de una manera vista desde el entendimiento de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces todos ustedes son mensajeros ahora de todo este conocimiento, de toda esta experiencia, de todo lo que hemos hablado, para que a medida que las personas se vayan despertando a su lado, puedan ir guiándolos y puedan ir llevándolos por el camino del entendimiento, y para que justamente no creamos que después, cuando veamos todas las naves haciendo vuelo estacionario sobre las diferentes ciudades del mundo, cunda el pánico, ¿verdad? Justamente la idea es entender que estamos en ese momento de transición de la tercera a la cuarta densidad, que ya estamos en la era de Acuario, que ya es la época o el momento de hacer contacto a nivel en general, ¿verdad? Porque el contacto ya se ha realizado por mucho tiempo, están entre nosotros, viven entre nosotros, trabajan entre nosotros, aquí estamos. En definitiva, el contacto va a ser masivo a nivel mundial y depende de nosotros, de nuestra energía, cuándo va a ser. Como he dicho antes, hay una estimación de entre el año 2027 y 2033, pero por supuesto existen muchas líneas de tiempo, y eso es otro tema que tendríamos que tocar. Creo que algo hemos hablado también. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, estamos creando una línea de tiempo para nosotros, y las personas toman otras decisiones. Entonces hay muchísimas líneas de tiempo
pero nosotros tenemos que ahora quedarnos con la línea de tiempo positiva, en la línea de tiempo en que manifestamos cosas positivas, en la línea de tiempo en que manifestamos amor, entendimiento, información, desclasificación de la información que ha sido ocultada para la humanidad, y creo que vamos por ese camino. Entonces, ya no es momento de ocultarse, ya no es momento de tener vergüenza por las cosas que nos están ocurriendo o de no decirlas porque alguien puede creer que estamos mal de la cabeza o con algún tipo de problema. Tenemos que hablarlo libremente y al que le guste bien y al que no también, en definitiva, siempre respetando el libre albedrío de las otras personas, pero también respetándonos a nosotros mismos y queriéndonos a nosotros mismos. Si tenemos que decir algo, lo vamos a decir. Y las personas que estén listas para escuchar se van a acercar a ustedes. Así vamos a formar grupos como los hemos formado nosotros ahora. Hemos estado justamente a través de este medio y gracias también a la situación que se dio, encontrándonos en este medio virtual para hablar acerca de estos temas. Entonces, mis amigos, eso era un poco lo que quería expresarles, lo que quería conversar con ustedes. Es un poco lo que justamente los guías nos están pidiendo que hagamos y creo que es importante, es momento de dar nuestras experiencias. Ahora una persona se está comunicando conmigo, me ha mandado fotos de las Islas Canarias y muestra cómo en su patio aparecieron marcas redondeadas muy marcadas, y me cuenta que hubo una tormenta de calima, que es una especie de polvo, ¿verdad?, que viene del desierto del Sahara, y aparecieron estas marcas en su patio, ¿verdad? Entonces estamos creyendo de que es algún tipo de vehículo. Y así justamente muchas personas se han puesto en contacto conmigo y hemos conversado acerca de las experiencias de unos y de otros, las sincronicidades de unos y de otros. Creo que hoy hacían justamente el comentario ahí donde dejé las fotos, que estamos cada vez con más sincronicidades o cada vez manifestando las cosas más rápidamente, o cuando alguien piensa algo eso se manifiesta rápidamente, o se produce una comunicación con alguien y esta persona había pensado acerca de esa otra persona 5 minutos antes, ¿verdad? Entonces es muy importante que puedan verlo, que puedan detenerse, que puedan por un momento observar lo que está ocurriendo a su alrededor y, como les digo siempre, estar como un halcón pendiente de sus pensamientos, porque esos pensamientos son los que van a hacer que ustedes manifiesten la realidad a su alrededor. Entonces tenemos que dejar los pensamientos de miedo al lado, tener miedo de que si hay un virus, si no hay un virus. Nosotros somos los creadores de toda nuestra realidad. E increíblemente estamos muy acompañados por esos seres de otros mundos, por esos guías no materiales que están en toda nuestra realidad, ayudando a este planeta a salir adelante, y son los que nos dan esas experiencias para que nosotros podamos continuar en nuestro camino, ¿verdad? Son capaces de abrir portales de comunicación, portales para pasar de un lado al otro. Son seres que tienen capacidades increíbles, maravillosas, mágicas, si se quiere, de conciencia, pero vemos como, por ejemplo, hay seres humanos que han sido capaces de levitar, seres humanos que son capaces de doblar metales con la mente, seres como el señor Wim Hof. El que dobla metales con la mente es Uri Geller, fue el que comenzó con esto y después enseñó el método a otras personas que lo lograron también. El señor Wim Hof, que tiene el récord mundial de soportar frío, ¿verdad?, que lo han puesto con el hielo hasta el cuello, y él ha pasado bastante tiempo, creo que 1 hora pasó con él, no me acuerdo exactamente, con el hielo hasta el cuello. Ha podido subir o escalar el Everest en pantalones cortos. En definitiva, el ser humano puede hacer todo eso, pero todos lo podemos hacer porque todos tenemos la capacidad. El asunto es abrir nuestra conciencia, expandir nuestra conciencia al punto de que lo entendamos profundamente y podamos justamente trabajar con la energía. Hemos hablado también en la lectura acerca de la magia,
y vemos cómo las personas que trajeron esta información, que se comunicaron con Ra, hacían estos procedimientos mágicos. Hemos visto cuánto cuidado han tenido y cómo pequeñas sutilezas como el movimiento de la frazada que estaba sobre ella podía causar interferencias en la comunicación, etcétera, etcétera. Entonces vemos que existe en nuestra realidad una energía impresionante que nosotros tenemos que reconocer y trabajar con ella para manifestar lo que queremos. ¿Cuál es la mejor manera? Estar viviendo siempre en lo que nos emociona, en lo que nos gusta, en felicidad, y así, de esa manera, vamos a poder contagiar también a los otros de esa felicidad y poder manifestar las cosas que nosotros queremos en nuestra vida. Muy importante. Entonces, les pido que vayan dejando en el grupo, ahí donde planteé, donde puse las fotos, donde publiqué las fotos, sus experiencias acerca de las sincronicidades, para que puedan o podamos todos tener este feedback, esta retroalimentación de información, para entender que esto nos está ocurriendo a muchos de nosotros, para que otros también puedan ver esas cosas en su vida, para que puedan ser capaces de entender de que eso que está sucediendo tiene un motivo, tiene una intención, ¿verdad? Bien, dicho eso, y hasta que no se me ocurra algo más, vamos a seguir con la sesión del libro 4, la sesión número 93, para que podamos seguir entonces entendiendo más acerca de todo esto y de cómo funciona nuestra realidad. Como les digo, existió el momento antes del velo y nos acordábamos de todo. Después se puso el velo. Ahora ya, por ejemplo, los niños vienen sin velo o con muy poco velo. Me parece que ya queda poco de ese velo del olvido, y ellos vienen acordándose incluso de vidas pasadas. Mi hijo me dijo a mí: papá, antes yo era tu papá. O sea, es impresionante que de un niño pequeño salga eso, ¿verdad? Y en definitiva, lo que tenemos que hacer nosotros, nuestra responsabilidad, es no bloquearlos, entenderlos, hablar más de estos temas, informarnos acerca de estos temas, para que podamos justamente cambiar, crear una realidad diferente. Dice Miriam Costa por aquí, dice: sí, cuando los vi a los tres dentro de la habitación donde estaba haciendo reflexología, miré para las personas que estaban conmigo e hice de cuenta que no había visto nada. Me quedé pensando hasta el día de hoy por qué. Ellos eran tres grandes como salidos de una película, con apariencia de carácter firme, con trajes y máscaras. Creo que tenían cabello oscuro y largo, muy buen físico, altos, con posición firme, que no se estaban observando. Solo yo los vi y no lo comenté. Dice Miriam, gracias por comentarnos tu experiencia. Bien, hola Verónica, muchas gracias por tu comentario. María del Valle está por aquí. Miriam Costa, sí. Luis Suárez, buen día Luisito. Ana María, Alicia y Ninosca. Bien, bienvenidos. Entonces, chicos, a veces me siento o me encuentro sin palabras, porque, como les digo, a través de sus experiencias van a poder entender más. Yo, más que leer el libro y comentar las mías, incluso es muy difícil transmitir lo que uno siente cuando tiene esas experiencias, ¿verdad? Cuando se encuentra con vehículos de otros mundos, cuando se encuentra en viajes astrales con seres de otros mundos, cuando tus guías te dan información. Es muy rico, es muy interesante, y justamente te confirma de que todo eso existe. Hoy es un tema muy tabú todavía, pero ya es hora de dejar el tabú. Estamos en la era de Acuario, bienvenidos todos a la era de Acuario, ahora a disfrutarlo. En la sesión 93, y como dije, voy a empezar leyendo lo último que leímos, dice el interrogador: me preguntaba si la transparencia de las prendas de la tercera carta indica la naturaleza semipermeable del velo entre la mente consciente y la inconsciente. Y aquí
muy importante, el tema del velo del olvido es absolutamente primordial para entender justamente el tema de las sincronicidades, por qué están ahí, y entender que ahora ya ese velo podemos rasgarlo y podemos empezar a ver a través de él y empezar a recordar quiénes somos y para qué vinimos. Dice Ra, esa es una percepción juiciosa y no puede decirse que sea incorrecta. No obstante, lo que se pretende insinuar en general es un eco de nuestra anterior sugerencia de que la naturaleza del catalizador es la del inconsciente. Esto es, el catalizador exterior llega a través del velo. Todo lo que percibís parece percibirse conscientemente. Esa no es una suposición correcta. Todo lo que percibís se percibe como catalizador de manera inconsciente. En el momento en que la mente comienza a distinguir el catalizador, ese catalizador ha sido filtrado a través del velo y en algunos casos es mucho lo que ha quedado velado en la percepción aparentemente clara. Entonces, como les digo, tenemos a lo largo de nuestra experiencia en nuestra encarnación muchas cosas que nos van guiando. Lo importante es abrir los ojos, observar nuestra realidad, entender, por ejemplo, cuando se repiten comunicaciones con personas. ¿Qué significa repetirse comunicaciones? Cuando viene alguien y nos habla de un tema y viene otra persona y nos habla del mismo tema y viene otra persona en diferentes tiempos y nos habla del mismo tema. Hay algo que estamos teniendo que entender de ese tema. Cuando tenemos situaciones o experiencias de la misma naturaleza, por ejemplo, como siempre uso el mismo caso, salimos y chocamos el auto, agarro la bicicleta y salgo y la choco, entonces hay un mensaje ahí que tengo que entender. Y las sincronicidades a través de los números están ahí para ayudarnos a entender también en qué o qué veracidad tiene aquello en lo que estamos enfocando, o saber que están nuestros guías ahí con nosotros, que están comunicándose con nosotros a través de esos números, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí es donde nos quedamos, dice el interrogador. Desconozco el significado de las serpientes que adornan la cabeza de la ilustración. Han sido transmitidas por Ra, y en ese caso, ¿qué significan? Y vamos a ver la carta. Estamos hablando de la carta número 3. Hemos dicho que el entendimiento de estas imágenes hacen que podamos trabajar en el entendimiento de nuestra realidad. A ver, esta es la 1, la 2 y la 3. Serpientes que adornan la cabeza, no las veo. No las veo aquí. Después vamos a ver, porque hasta donde yo tengo entendido sí están hablando de la carta número 3. La tercera carta indica, bueno, dice, desconozco el significado de las serpientes que adornan la cabeza de la entidad de esta ilustración. Han sido transmitidas por Ra, ¿y qué significan? Dice, son de naturaleza cultural. Es la cultura donde se ofrecieron estas imágenes. La serpiente era el símbolo de la sabiduría. Existe, por supuesto, en la cultura egipcia la serpiente ocupa un lugar muy preponderante, ¿no? Aparece mucho. Y dice, la serpiente es el símbolo de la sabiduría. Entonces, este conocimiento era solo para iniciados en aquel momento. Ahora todos podemos acceder a este conocimiento, está aquí para nosotros. Dice, de hecho, para el usuario general de estas imágenes, quizás la connotación más precisa de esta parte de los complejos de conceptos podría ser la comprensión de que la serpiente representa lo mágicamente poderoso. En sentido positivo, esto significa que la serpiente aparecerá en el punto del rayo índigo. Sobre esto significa que la serpiente aparecerá en el punto del rayo índigo sobre el cuerpo de las figuras de la imagen, ¿verdad? Sí, la serpiente vemos en muchos monumentos, en muchos dibujos, que aparece en la frente de la persona. Dice, cuando se pretende transmitir una connotación negativa, puede hallarse la serpiente en el centro del plexo solar. Importante, ¿verdad? Gran diferencia aquí. Cuando habla de sabiduría, está en la frente. Cuando se le da una connotación negativa, está en el centro del plexo solar. Dice el interrogador, ¿la serpiente tiene algún significado?
bueno, se lo acaba de decir, ¿no? ¿Hay alguna polaridad de la serpiente tal como lo experimentamos en esta ilusión? Vamos a ver qué le dice Ra. Dice, suponemos que la pregunta se refiere a la función de la figura de la serpiente en estas imágenes y no al ser vivo de segunda densidad que forma parte de vuestra experiencia. Existe un significado para la serpiente en una cultura que coexiste con la vuestra, pero a la que no pertenecéis. Esto es, la serpiente es el símbolo de lo que algunos llaman la Kundalini y que hemos abordado en material anterior, ¿verdad? Y vemos estas serpientes que se enroscan, ¿verdad?, a través de lo que sería la columna vertebral, y eso representa el ascenso de la energía hasta llegar a la Kundalini, ¿verdad? Pero la medicina también tiene las figuras de la serpiente, se utiliza bastante la figura. Dice el interrogador, ¿hay algún otro aspecto de la tercera carta que Ra pudiera comentar en este momento? Y dice, puede decirse que hay muchos aspectos que otro estudiante podría observar e interpretar en esta imagen. Sin embargo, la naturaleza de la enseñanza-aprendizaje es evitar atravesar los reinos del aprendizaje-enseñanza en lugar del estudiante. ¿Qué le está diciendo? Tú tienes que hacer tener las conclusiones para que nosotros te ayudemos, ¿verdad? Ellos no le van a decir todo. Dice, estamos totalmente de acuerdo en comentar todas las observaciones que el estudiante pueda hacer, pero no podemos añadir más comentarios por él, sea quien sea. Bien clarito se lo dice y se lo ha repetido muchas veces. Ellos están ahí y por lo general es lo que ocurre cuando estás en alguna comunicación con seres de otros mundos, es que ellos contestan lo que le preguntas. Si no tienes preguntas, se van a limitar a eso, o a dar una información que no es demasiado puntual, ¿verdad? Entonces, a mayor nivel de las preguntas, a mayor profundidad de las preguntas, va a haber una mayor profundidad en la respuesta. Dice, quisiéramos añadir que es lógico que cada estudiante, dice Ra, tenga su propia percepción de cada imagen, naturalmente. Por lo tanto, no es de esperar que quien pregunta formule preguntas generales para todos los estudiantes. Al contrario, se espera y se acepta que quien interroga formule una parte de las preguntas que componen una serie de conceptos relativos a cada arquetipo, que después ofrecen a cada uno de los estudiantes posteriores la oportunidad de un estudio más informado de la mente arquetípica. Os pedimos que planteéis una cuestión más para esta sesión de trabajo. Nos complace indicar que este instrumento ha recordado reservar parte de la energía transferida para facilitar la transición de regreso al estado de vigilia. Por lo tanto, vemos que hay energía suficiente para plantear una pregunta más. Y permiso, estoy cargando el teléfono y se me cayó el cargador. Lo voy a conectar nuevamente. Gracias por la paciencia. Cuestiones técnicas. Que no sé en realidad si está cargando, pero energía tiene el cargador. Bien. Dice el interrogador, supongo que os referís a un tema más. Voy a plantear esa cuestión de la siguiente forma. Quisiera saber el significado de la forma de la cruz ansada, ¿verdad? Hablamos ayer de la cruz ansada, que es la imagen de la cruz con la forma redondeada arriba. Dice, quisiera saber el significado de la forma de la cruz ansada, y si esta respuesta es demasiado extensa, simplemente preguntaré si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto. Y dice Ra, existen proporciones matemáticas en esta imagen que pueden aportar indicios instructivos para quienes disfrutan con los acertijos, pero no vamos a esclarecerlos. Podemos indicar que la cruz ansada forma parte de los complejos conceptuales de la mente arquetípica. El círculo indica la magia del espíritu. La cruz indica la naturaleza de la manifestación que no puede apreciarse más que por la pérdida. Por lo tanto, la cruz ansada pretende ser vista como una imagen de lo eterno en, a través y más allá de la manifestación, mediante el sacrificio
y la transformación de lo que está manifestado. Bueno, ahí está la respuesta de qué es la cruz ansada. Para los que les gustan los acertijos, ahí tienen uno. Hola Alvarito. Graciela anda por aquí también. Dice, el grupo de apoyo realiza bien su trabajo. La corriente de agua que se ha aplicado sobre Carla, el instrumento, desde la última sesión ha contribuido significativamente a aliviar las distorsiones del dolor. Los ajustes se mantienen debidamente. Dice, amigos, os dejo en el amor y la luz del infinito uno. Id pues y regocijaros en el poder y la paz del infinito uno y glorioso creador Adonai. Entonces, hay que aprender a leer entre líneas. Hay que entender de que estos seres de otras realidades, otras dimensiones e incluso otros mundos no pueden darnos todas las respuestas. Es parte de nuestro trabajo realizar la búsqueda. Como les dije, no es el resultado lo importante, sino también la búsqueda del conocimiento. Y cuando estamos buscando del conocimiento, vamos a pasar por diferentes experiencias que van a reforzar, si se quiere, aquello que luego vamos a encontrar. Sesión 94 del 26 de agosto de 1982. Tenemos todavía unos minutos para seguir adelante. Vamos a adelantar en esta sesión. Ra dice, os recibo en el amor y la luz del infinito creador. Estoy en comunicación con vosotros. Hablan como siempre el estado del instrumento y dice el interrogador. En la sesión anterior se afirmó que es mucho lo que queda velado a la percepción aparentemente más clara. ¿Qué significa esto? Que cuando creemos que hemos pasado el velo y que hemos entendido para qué es la experiencia, todavía queda mucho velado ahí, ¿verdad? Solo percibimos una parte del significado de cada experiencia. Y pregunta, dice, ¿puede Ra explicar mejor lo que implica esa afirmación? Supongo que alude al velado de todo lo que queda fuera de los límites de lo que llamamos nuestra percepción física, en relación con el espectro luminoso, etc. Pero intuyo también que hay más cosas que se han velado. ¿Puede Ra detallar ese concepto? Y dice, Ra, la suposición es sagaz. En realidad, no hemos querido sugerir que el aparato físico de vuestra ilusión actual, el cuerpo, haya quedado limitado como parte del proceso de velado. Vuestros límites físicos son los que son. No obstante, debido a la predisposición particular de cada complejo mente, cuerpo, espíritu, a veces se dan casos bastante simples de distorsión para la que no hay causa aparente. Pongamos por caso el hombre viril e inmaduro que entabla conversación con una joven que acaba de conocer y cuya forma física tiene la configuración apropiada para causar en esta entidad masculina la activación del rayo rojo del interés sexual. Lo expresa de manera muy, muy simpática el señor, ¿verdad? El señor, por decirlo de alguna manera, muy metafísica, ¿verdad? Se encontró con una chica que le gusta y se activó, en definitiva, gracioso. Dice el ejemplo que está dando, las palabras que intercambien pueden ser sobre un tema tan simple como el nombre, información sobre su trabajo y otros intercambios comunes de complejos vibratorios de sonido, o sea, palabras. Sin embargo, la entidad masculina emplea casi toda la conciencia de que dispone en registrar el grado de atractivo de la mujer. Lo mismo puede ocurrirle a ella respecto al hombre. De esa forma, un completo intercambio de información puede no tener ningún sentido porque el verdadero catalizador es el cuerpo. Esto se controla inconscientemente y no es una decisión consciente. Es un ejemplo muy simple, ¿verdad? Entonces, claro, no ocurre todo el intercambio de información porque están pensando en otra cosa. En definitiva, las experiencias que se nos presentan a veces solo obtenemos parte de la información y no toda la información. Eso es un poco lo que el velo produce, ¿no? Dice el interrogador, he dibujado un pequeño diagrama en el que muestro simplemente una flecha que representa el catalizador y que atraviesa una línea en ángulo recto con la flecha, que es el velo, y que va a parar a uno de dos lugares, lo que llamaría el camino de la derecha y el camino de la izquierda, y he llamado al conjunto de estos dos lugares la experiencia. Esto podría
constituir una representación muy básica de la forma en que el catalizador se filtra a través del velo para convertirse en experiencia? Y dice Ra, de nuevo el planteamiento es correcto en parte. En definitiva, a través del velo nosotros vamos a percibir una experiencia como positiva o negativa. Las inclinaciones más profundas de un complejo mente-cuerpo-espíritu pilotan el catalizador entre las numerosas islas de la positividad y la negatividad, tal como se expresan en el archipiélago de la mente profunda. Sin embargo, la analogía no es correcta, pues no tiene en cuenta la subsiguiente polarización que ciertamente está al alcance de la mente consciente una vez que percibe el catalizador parcialmente polarizado que proviene de la mente profunda. Dice el interrogador, creo que la experiencia de la mente actúa de tal forma que modifica la naturaleza del velo para que el catalizador se filtre de manera que pueda ser aceptable para la tendencia de la entidad que la entidad escoge cada vez con mayor claridad. Por ejemplo, si la entidad hubiera escogido el camino de la derecha, la experiencia de la mente cambiará la permeabilidad del velo para aceptar cada vez mayor cantidad de catalizador positivo. Lo contrario también es correcto para la aceptación de catalizadores más negativos, si la entidad hubiera escogido el camino de la izquierda. ¿Es así? Y Ra le dice, es correcto. Pero ello también tiene otras ramificaciones. A medida que la entidad aumenta en experiencia, escogerá cada vez más interpretaciones positivas del catalizador si está en el camino del servicio al prójimo, e interpretaciones negativas del catalizador si su experiencia es la del camino del servicio al yo. En definitiva, la vida tiene el color del cristal a través de que se la mira. Entonces, si nosotros estamos viendo la vida a través de un cristal oscuro, vamos a ver la vida en general de forma de oscuridad, ¿verdad? Y si estamos viendo la vida con un cristal rosa, la vamos a ver color de rosa. Así que mis amigos, muchas gracias por compartir estos momentos conmigo, esta lectura, y el trabajo siempre tiene como finalidad el que podamos construir un mundo mejor, una humanidad pacífica, una humanidad que esté en contacto con seres de otros mundos, seres de otras realidades, que cambiemos finalmente nuestra mentalidad de tercera densidad, de polaridad, de pelea, de separación, y que tomemos un nuevo camino, que hagamos la elección en forma general, que podamos nosotros aportar la energía suficiente a ese cambio, que hagamos nosotros nuestro trabajo de cuidado de mente, cuerpo y espíritu correspondiente para que la expansión de nuestra conciencia tenga lugar. Recordemos que si queremos resultados diferentes, no podemos seguir haciendo lo mismo. Les mando un gran abrazo, que pasen bien, gracias por estar, chao, chao.